Hola, hola Data Lovers, bienvenido a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver acerca de las funciones. Las funciones son un bloque de código que se ejecutan siempre que se les llama. Ya, para crear una función se utiliza la palabra clave def, vamos a poner def, y luego de eso van el nombre de nuestra función, que por ejemplo vamos a poner mi función y paréntesis, dos puntos, y en las siguientes líneas se escribe el contenido de la función. Por ejemplo, vamos solo a poner acá print, vamos a decir que esto es una función. Es una función. Y para que se ejecute esto, tenemos que llamar nuestra función. Llamamos nuestra función, mi, mi función, y lo ejecutamos. Aquí podemos ver, ¿no?, que nos arroja el contenido que está dentro de nuestra función, que es print. Esto es una función. ¿Qué pasa si no llamamos a la función y lo ejecutamos? No pasa nada, porque una función siempre necesita ser llamada para que se ejecute. Por eso, mi función. Y siempre para que se ejecute una función, no olviden poner su entre paréntesis, ¿no?, después del nombre de la función. Ahora veremos sobre los argumentos que se puede pasar a una función. Dentro de los paréntesis se puede especificar, ¿no?, el nombre de los argumentos que se quiere pasar al momento de llamar la función. Por ejemplo, vamos nuevamente a definir una función, por ejemplo, def función 1. No, por ejemplo, primero vamos a poner aquí un parámetro. Generalmente se utiliza argumento y parámetro para referirse, ¿no?, a lo mismo en la función. Pero se debe diferenciar que un parámetro se le coloca a una función cuando se crea la función. Por ejemplo, nuestro parámetro que sea, por ejemplo, nombre. Este es un parámetro. Y al momento que se pasa un valor, se le denomina argumento. Por ejemplo, acá vamos a decir, nuevamente vamos a print soy, y lo concatenamos con el nombre de nuestro argumento. Llamamos nuestra función func1 y aquí tenemos que pasar un valor que es nuestro argumento. Por ejemplo, vamos a ponerle que es Juan. Lo ejecutamos. Aquí podemos ver, ¿no?, que soy Juan indica, debido a que el valor que le hemos pasado, Juan. Mira, este valor puede cambiar de acuerdo al valor que le pasemos. Vamos a poner otra func1 y vamos a poner que se llama, por ejemplo, Ana. Y lo ejecutamos nuevamente. Por ejemplo, aquí dice, soy Juan, soy Ana. Eso va a depender, ¿no?, de qué valor le estás pasando, ¿no?, como argumento al momento de llamar a la función. Generalmente, ¿no?, las funciones deben ser llamadas con el número definido que tiene como parámetro. Es decir, cuando se llama una función se debe poner la misma cantidad de argumentos. Por ejemplo, otra función, vamos a poner otra función que es la función 2, pero ahora ya que sea dos parámetros. Por ejemplo, A y B. Y vamos a print, vamos a decir que sea ya A más B. Y ahora vamos a llamar nuestra función. Función 2. Y le vamos a pasar dos argumentos, ¿no? Dos valores, 2 y 3. Lo ejecutamos y nos arroja el valor, que es la suma de los dos. Pero ¿qué pasa si solo paso un argumento, un valor? Esto nos da un error.
que dice que la función 2 requiere un argumento posicional. Es lo que les estaba diciendo anteriormente, que cuando se define dos parámetros en la función, entonces también se debe pasar dos argumentos, dos valores para que se ejecute la función. Si no, nos va a dar un error. Otro aspecto en las funciones es que cuando no se sabe cuántos argumentos se va a pasar cuando se llame la función, se, se puede especificar, ¿no?, con un asterisco antes del parámetro. Por ejemplo, así, vamos a llamar nuestra def nuestra func3 y decimos, ¿no?, que es asterisco, bueno, name y print, y por ejemplo, my name is, pero aquí, como al momento que se pasen los argumentos no se sabe qué cantidad de valores se va a pasar, por lo cual los argumentos que se pasan se consideran o se reciben como una tupla. Y para acceder a una tupla no se utiliza el índice, ¿no?, de dicha tupla. Por ejemplo, acá vamos a poner name. Por ejemplo, que queremos que se imprima el segundo elemento. Ponemos 1, el índice 1. Y ahora vamos a llamar nuestra función func, función 3. Y vamos a pasarle una tupla o diferentes argumentos, diferentes valores. Por ejemplo, vamos a poner primero que sea Ana, luego sea Luz, y un tercer argumento que sea Juan. Y aquí hemos puesto tres nombres y esto la función va a recibir como una tupla. Entonces, para acceder al valor que queremos imprimir, se, se tiene que acceder mediante el índice. Por ejemplo, acá Ana tiene como índice tiene el 0, Luz tiene 1, Juan tiene el 2. Entonces acá el nombre, como tiene el índice 1, se tiene que imprimir el nombre de Luz. Vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos My name is Luz. Por ejemplo, pero ahora si queremos ya imprimir el nombre de Juan, ponemos el índice que corresponde a dicho valor, que es el número 2. Ejecutamos y se imprime. De esta manera, ¿no?, con un asterisco antes del parámetro, se puede especificar, ¿no?, o esperamos un valor arbitrario de argumentos al momento de llamar una función. Al momento de pasar al momento de llamar una función, también se puede especificar con palabras claves, ¿no?, cada valor, para ser más específico ya al momento de pasar un argumento. Por ejemplo, vamos a definir una función que es def, que sería nuestra función 4. Y aquí vamos a llamar, por ejemplo, que sea name2, no, name2, name1 y name3. Y ahora vamos a print, vamos a poner acá que sea I am, y por ejemplo vamos a poner que sea name1. Y ahora vamos a llamar nuestra función nuestra función 4. Por ejemplo, acá no importa el orden en que pongamos cada argumento, porque como se va a especificar con una palabra clave que hace referencia al parámetro, por ejemplo, vamos a poner iniciar con name3. Name3 y le especificamos, por ejemplo, que sea Juan. Y ahora llamamos, no, especificamos el nombre de name2 y pasamos su valor, que sería Ana. Luego especificamos el valor, ¿no?, del parámetro que es name1, que vamos a decirle que es Pedro. En este caso,
como se está concatenando dentro de nuestro print el name1, esto debería imprimirse, es decir, con el nombre Pedro. En este caso, cuando a cada valor se le pone una palabra clave, no es necesario el orden en que vaya, porque debidamente a que estos están siendo especificados con una palabra clave, lo ejecutamos. Por ejemplo, aquí dice I am Pedro, pero aquí sí cambiamos. Por ejemplo, vamos a ponerle que es la 3, el parámetro 3 que se va a ejecutar. Aquí dice, por ejemplo, Juan. Al momento de pasar nuestros argumentos, el orden en realidad no importa cuando tienes una palabra clave. También en caso que se quiera pasar una cantidad arbitraria de argumentos con palabras clave al momento de llamar la función, se puede especificar, ¿no?, con dos asteriscos antes de nuestro parámetro. Por ejemplo, vamos a decir una def, nuestra función 5. Aquí ponemos dos asteriscos antes del nombre de nuestro parámetro, name. Vamos a decir print hello I am y lo concatenamos el nombre. Name pero dentro de ese name se tiene que especificar la palabra clave del argumento. Por ejemplo, que sea un name1. Vamos a poner. Ahora llamamos nuestra función fun5 y aquí se tiene que ponernos, por ejemplo, vamos a poner el argumento. Primero va la clave del argumento y luego el valor. Vamos a poner que es Michael. Y luego ponemos otro, 2, es name2 y su valor que va a ser Juana. En este caso, como estos dos valores, name1 y name2, ¿a qué se parece? ¿A qué tipo de datos se parece? Palabra clave, su valor. Esto se parece a un diccionario. Entonces, la función va a recibir este conjunto de datos como un diccionario. ¿Y cómo se accede a un diccionario? Con su palabra clave. Entonces, en este caso nuestro diccionario sería name. Abrimos corchetes y dentro de esos corchetes se especifica, ¿no?, la palabra clave para que devuelva el valor. En este caso tendría que devolver el valor de Michael. Ejecutamos. Aquí podemos, ¿no? Hello, I am Michael. Pero si ponemos la palabra clave, por ejemplo, name2, devuelve Juana. De esta manera, ¿no?, si no se sabe cuántos argumentos con palabra clave se va a poner al momento de llamar la función, se pone dos asteriscos antes del nombre. Ahora vamos a ver cómo definir un valor de parámetro por defecto. Primero vamos a definir nuestra función. Vamos a poner que es nuestra función 6. Vamos a poner, por ejemplo, que sea país es igual a, por defecto, que sea, por ejemplo, Perú. Y nuevamente print, vamos a decir I am from, y lo concatenamos el valor, ¿no?, del país. ¿Qué pasa en este caso si llamo mi función pero no especifico ningún argumento? ¿Qué pasa? Como aquí al momento de definir nuestro parámetro le hemos puesto un valor que es Perú, entonces por defecto ya tiene este valor, entonces va a imprimir con ese valor I am from Peru. Ejecutamos nuestra función, pero
Si no queremos que se ejecute o que devuelva ese valor, podemos cambiarlo, ¿no? Pasarle otro argumento, otro valor. Y por ejemplo, vamos a decir que es de México. Ejecutamos, aquí dice, I am from Mexico. Y así sucesivamente, ¿no? Se puede cambiar por los argumentos que se quiere. Por ejemplo, vamos a poner aquí que es de Ecuador. Y lo ejecutamos y nos devuelve. De esa manera no se especifica un valor de parámetro por defecto. Si queremos que nuestra función devuelva un valor, se puede utilizar la sentencia return. Por ejemplo, vamos a def fun7 y vamos a ponerle que sea un valor de nuestro parámetro que sea x y vamos a decir que return este valor, la multiplicación por 2 de nuestro parámetro x. Entonces, vamos a llamar nuestra función, pero dentro de un print para que podamos visualizar el valor que va a devolvernos nuestra función que estamos llamando. Por ejemplo, vamos a func7 y vamos a ponerle, por ejemplo, que es 4. Y esto debería volver un 8 porque return 2 por x en este valor, el valor, ¿no? O sea, x está tomando el valor de 4, por lo tanto 2 por 4 devolvería 8. Aquí tenemos. También en caso que dentro de nuestra función todavía no hay ningún código y queremos ejecutar, ¿no? Todo el script, para que no nos dé un error, podemos utilizar la sentencia past. Porque si no ponemos la sentencia past, esto puede darnos error porque siempre dentro de una función debe haber el contenido, ¿no? Vamos a poner def myfunc y pass. Ejecutamos y no arroja ningún error. Pero para comprobar cuando nuestra función está vacío, ejecutamos y nos da decir, un error que es incomplete input, entrada incompleta. Entonces ponemos nuestra sentencia pass para evitar ese error. Después se puede poner ya un contenido, ¿no? Dentro de esa función. Hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima.